días para todos. Vamos a hablar hoy del desarrollo cognitivo, explorando el cerebro, correspondiente a esta materia, este módulo, que tiene a bien, bueno, enseñarnos tantas cosas formidables, ¿no? Lo primero que tengo que decir de manera expedita, sencilla, es que esto es un proceso que abarca todas las áreas del aprendizaje y del pensamiento, ¿no? A nivel neurocognitivo, hoy a través de las neuroimágenes se han podido detectar enfermedades, lesiones cerebrales y todos los procesos, casi la mayoría de procesos que se hacen a nivel interior del cerebro. Entonces, mientras la sociedad siga evolucionando tecnológicamente, vamos a tener mucha más información de los procesos internos. Todavía no lo sabemos todo y, aunque sabemos mucho, todavía no es sencillo de verdad. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones de la neurociencia, ¿sí? De esto de la teoría de la práctica. Primero, con el aprendizaje de la neurociencia, vamos a saber cuáles son las partes del cerebro que están relacionadas con ciertas áreas de la vida del ser humano, atención, memoria, motricidad, ya eso es un hecho, ya es un hecho. Por lo tanto, va a ayudar muchísimo a entender algunas enfermedades neurodegenerativas, algunas enfermedades de neurodesarrollo que son tan importantes. Por supuesto, podríamos no solamente corregirlas, sino también prevenirlas. Entonces, sale una parte que es el aprendizaje personalizado para ayudar a las enfermedades que pueden ser neurodegenerativas, que ya les voy a explicar algo muy importante. Porque uno piensa que el cerebro es simplemente algo que ocurre como funciones internas dentro de la persona y que la persona nada tiene que ver. Ya es un mito pensar que la gente solamente enferma porque sí. Hay factores externos que por supuesto influyen demasiado y factores internos, ¿no? Una intervención temprana en la comprensión del desarrollo cerebral puede hacer que un niño que tenga TDA, un niño que sufra de cualquier enfermedad de desarrollo, de neurodesarrollo, podemos mejorarle la calidad de vida, déficit de atención, hiperactividad y me parece con todas las otras que tienen que ver con eh, con el espectro autista. También la optimización de la memoria, la neurorehabilitación, que tiene que ver, hoy yo creo que nadie con un nivel de educación promedio eh, piensa que solamente las personas tienen el cortisol, la serotonina o la oxitocina, sobre todo la serotonina, que es el neuropéptido, los neurotransmisores que tienen que ver en relación directa con la depresión, ¿ya? Esto lo hago así de manera expedita porque en el chat vamos a estar diciendo cómo vamos a trabajar con las actividades que vamos a hacer, ¿ok? Hoy me quiero tomar este tiempo para animarles a este gran mundo de la neuropsicología, de lo neurocognitivo, de las neurociencias, porque para mí esto ha cambiado mi forma de ver la vida, mi forma de hacer terapia, mi forma de hacer actividades terapéuticas, porque nosotros sabemos hoy que los neurotransmisores no son sustancias que simplemente le suceden a la persona porque sí, sino que detrás hay algo que ahorita mismo lo vamos a hacer. ¿Ok? Los descubrimientos clave de la neurociencia en las últimas décadas, el mayor de ellos, las redes neuronales, sí, que nuestro cerebro es una red compleja de redes neuronales, que así como el universo tiene estrellas, nuestro cerebro tiene más conexiones neurológicas que estrellas en el cielo. Imagínense las redes neuronales que tenemos. Esas redes neuronales por muchos años nos enseñaron que eran estáticas, que, que, que incluso había degeneración de las neuronas y que la neurona que se apagaba ya no volvía. Hoy estamos hablando de neuroplasticidad neuronal, o sea, estamos internamente al cerebro. También las neuronas de espejo, que fue uno de los grandes descubrimientos donde la persona aprende por imitación y son estas neuronas muy pequeñas, pero que están muy desarrolladas en los niños, las que permiten copiar ciertas modelajes en conductas, expresiones faciales, pero ya el niño viene con cierto software adelantado de empatía. Por decirles algo de las neuronas de espejo, un niño con horas de nacido
Si alguien le sonríe, él sonríe. Si alguien le pone cara de tristeza, él le pone cara de tristeza. Porque él quiere mimetizarse con el ambiente para sobrevivir. Eso viene dentro del paquete del software que tenemos instalado. Y el primero es las neuronas espejo. Y así podemos entender en este desarrollo neurológico el niño que va captando su ambiente y contribuye a lo que se conoce como las conexiones neuronales en su vida, porque pues él viene como una tabla rasa, viene copiando los estímulos exteriores, ¿no? También se puede descubrir hoy a través de las neurociencias aplicadas, ¿sí? Y nuestro enfoque es más a lo neurocognitivo, ¿sí? En la segunda clase vamos a profundizar más. Está involucrado en la estructura y función del cerebro y cómo hay estudios recientes que dicen que hay ciertos genes que producen ciertas enfermedades neurodegenerativas y pueden evitarse, ¿ok? O sea que es un amplio el panorama que podemos hacer en la parte de la neurociencia, ¿ok? Bueno, aquí hay algo importante, que es la importancia de la neurociencia para entender el comportamiento humano, ¿sí? Cuando sabemos cómo funciona el cerebro, qué sustancias en el cuerpo generan o qué sustancias en el cerebro generan ciertas implicaciones a nivel físico, a nivel humano, por ejemplo. Ya el señor John Gottman y otros estudiosos dicen que un beso de 6 segundos en la mañana o un abrazo de 10 segundos en la mañana produce serotonina y oxitocina en el cuerpo, que son las sustancias de la confianza. Entonces, entendemos que cuando una persona se abrazaba y el cerebro encendía a través de la neuroimagen, que se encendía la parte del cerebro de respuesta y al conteo en sangre se hacía que había aumento de oxitocina, podemos entender entonces que el cerebro se puede hackear desde afuera, ¿sí? Con un estilo de vida saludable. Por eso entonces estamos hablando de lo neurocognitivo, porque así como se puede hackear el cerebro con actividades físicas como el deporte, un abrazo, un beso, ya, se puede también hackear con ideas, porque las ideas son las que me hacen interpretar la realidad. Entonces vamos a ver aquí lo que dice. Eh, a través de estas actividades uno puede recablear las conexiones neuronales. Me van a disculpar un poco la afección de la garganta, pero tengo más de 50 días viajando entre Italia, España, Holanda y Aruba, dando clases, entonces ando un poco. ¿Okay? Entonces tenemos la motivación y el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje, la memoria y la cognición. A través de la motivación y el aprendizaje tenemos la conducta social emocional, el pensamiento y el lenguaje, la toma de decisiones y la memoria, la salud y bienestar. Ya hoy sabemos nosotros cuando el hipocampo está funcionando correctamente, ¿sí? Estamos hablando de una persona que tiene una salud mental buena, pero sobre todo la memoria excelente. Y hay bloqueos del hipocampo, hay enfermedades que con el tiempo van a manifestarse en la persona por no funcionar correctamente con interpretaciones correctas en el cerebro. Yo tengo una lámina que es supremamente importante de los descubrimientos de la neurociencia y tengo una anécdota maravillosa, ¿sí? Que es el hombre que vio que un sabio ve que un escorpión se cae al agua, yo creo que ustedes se la saben, y dice que había un hombre mirándolo de afuera y cuando lo mira le dice, estaba lloviendo demasiado y el sabio agarró un palito para levantar al escorpión que estaba en el agua ahogándose y el escorpión se le reparó y lo picó. El hombre soltó el escorpión, no era venenoso, gracias a Dios. Y el hombre que lo observa de lejos dice, este señor sabio sí es tonto, ¿por qué no deja que ese escorpión se muera? Y el sabio volvió a agarrar el escorpión, lo volvió a levantar y el escorpión lo volvió a picar. El hombre que lo miraba de lejos decía, este señor de verdad es que es una cosa seria. Volvió el hombre a agarrar el escorpión con el palito y el escorpión lo volvió a picar. Y el hombre no se aguantó. Señor, ¿pero usted por qué es tan tonto? ¿No ve que el escorpión siempre lo va a picar? A lo que el sabio le responde, sí, porque la naturaleza del escorpión es picar, pero la mía es ayudar. Y yo no voy a cambiar mi naturaleza porque él quiera imponer la suya. Eso se llama constancia en la programación cerebral. Una persona así sufre menos. Ya hay descubrimientos científicos acerca
de cómo vivir desde cierto estilo de vida hace que las conexiones neuronales, el hipocampo, hace que la plasticidad neuronal se dé mucho más. Y tiene que ver con estilos de vida desde la gratitud, del valor, la valentía, ¿no? Entonces, uno de los descubrimientos científicos, siguiendo el tema de los grandes hallazgos, es que la mente interior no distingue entre dos cosas, no distingue entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Eso significa que si yo odio a alguien afuera, yo estoy odiándome adentro, ¿sí? Si yo, y eso tiene que ver con las neuronas espejo. No sé si a usted le ha pasado que a veces ve en TikTok o en Instagram una persona que se cae y usted mismo siente como si tuviera el dolor. Bueno, porque para la mente interior o la mente del mesoencéfalo no existe el otro, ¿sí? Dicen así, y esto lo explicaba en la filosofía del psicoanálisis hace unos 100 años, pero la neurociencia lo demostró. Decía, simbólico, real o imaginario para el cerebro interno es lo mismo. Eso quiere decir que si usted habla mal de alguien, está hablando mal de usted. Si usted insulta a alguien, se está insultando a usted. El cerebro medio no distingue lo que hay afuera y lo que hay adentro. ¿Ok? Entonces, hay una frase muy grande de los sabios, dice, lo que yo me doy, le doy a los demás, me lo estoy dando a mí mismo. Y entonces conocer que el otro no existe, todo lo que yo hago a nivel simbólico, también mi cerebro medio lo toma como verdad. O sea, para el cerebro medio que yo pueda imaginar, que yo lo pueda imaginar vívidamente, por eso son las voces interiores, esas personas que se permiten desde sus paranoias pensar y imagínese si esta persona no viene y si vuelve a haber otra pandemia y entonces empieza a imaginar el peor de los escenarios, su mente interior interpreta que hay un caos afuera y genera las sustancias del caos. Entonces sí tenían razón los grandes sabios de antaño cuando decían que la realidad es subjetiva, pero más allá que es subjetiva, la realidad se puede materializar con la interpretación que tenemos. Entonces, el gran hallazgo de la neurociencia es hacernos entender que eh, mi interpretación afecta la plasticidad neuronal, afecta la bioquímica de mi cuerpo y afecta aquellas cosas en las que más adelante voy a poder acceder a través de la memoria. Personas que, por ejemplo, hoy, un ejemplo, un ejemplo sencillo, personas que han tenido un trauma en algún momento de su vida, un homicidio, una infidelidad que ha podido la persona, esas personas con el tiempo, o ver un hijo morir, o, no sé, encontrar una situación traumática. Sabemos que una situación traumática es una situación que escapa de los niveles de ritmos cardíacos de nosotros, la normalidad. Esta persona en su interpretación dice, yo no quiero recordar eso, no quiero saber nada de eso. Pero eso empezó, póngalo a los 60, a los 50 años. Y a los 70 años, ¿sí? De tanto querer reprimir y olvidar, ocurre un proceso neurológico de degeneración neuronal porque mi interpretación no solamente influye sobre lo neurobiológico, sobre las sustancias de los neurotransmisores, sino también influye, esto es importante, eléctricamente en nuestro cerebro. Y si esa parte del cerebro que trabaja con la parte del recuerdo no se alimenta, por lo tanto entonces, y no hay electricidad, empieza a dañarse. Y ahí es donde empieza la persona, va a un escáner cerebral y el señor de la neuroimagen dice, usted tiene aquí, se está muriendo de muchas neuronas, no hay actividad neuronal aquí, una específica de fallos en la memoria a largo plazo, que es lo que se conoce como el Alzheimer. ¿Por qué sufre Alzheimer? Porque hay áreas de su vida, y eso lo explicó Freud hace más de 100 años, los dos mecanismos de defensa que creció. Niego la situación que no me puede estar pasando o no quiero hablar de ella y la reprimo. Y todo lo que se reprime con dolor y es que no la quiero traer a la memoria porque me causa mucho dolor. Entonces, al no traerla a la memoria, porque estoy en negación, represión, el cerebro hace otro proceso interno que también se ha descubierto, se llama regresión. Y se lo explico facilito para que ustedes entiendan la lógica del cerebro, que lo que hace es mantenerte en sobrevivencia. El niño que tiene 5 años es el hijo único y de repente nace un hermanito. Ya el niño era independiente, ya el niño hacía popó y pipí en el vaso solito, pero cuando nace el hermanito le dan toda la atención a él, él hace un proceso de
negación, ya no tengo la atención por lo que está pasando aquí, y hace un proceso de regresión. Y regresa a estados infantiles en su memoria donde tenía la atención, por eso se hace pipí por los pantalones para lograr la atención. ¿El niño sabe eso? No, no lo piensa conscientemente. Todo lo piensa su mente inconsciente, que sabe que en ese estado tenía mayor atención. De la misma forma, la persona hace una regresión, ojo, regresión hacia estilos de vida o etapas de vida donde tenía mayor tranquilidad. Entonces, quiero que entienda que las neurociencias hoy están abarcando filosóficamente, pero sobre todo, neurocognitivamente el proceso de prevención de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, hay forma de que esto se pueda prevenir y es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y la gamificación. Hoy están de moda, de boga, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy entendemos esta clave esencial. El cerebro se optimiza cuando yo tengo un objetivo por aprender. Esto es maravilloso. Quisiera salir y verles la cara porque no sé si me están viendo. ¿Me están viendo? ¿Me siguen allí, por favor? Yo solito me veo yo. Sí, doctor. Ok. ¿Se Sí, está comprendiendo también? excelente, profe. Ok. Ok. Entonces, Interesante, súper interesante. sí, sí, esto es solamente el abordaje a nivel filosófico de los planteamientos que hay del desarrollo de las neurociencias. ¿Ya? Las aplicaciones son infinitas y me gustaría que uno de los trabajos que vamos a enviar aquí, la gente revisara la importancia de los juegos, de las redes sociales en los procesos neurocognitivos de los niños. Yo no soy experto en conducta de los niños, no soy especialista para los niños como psicólogo que soy, pero sí tengo que decirles que los juegos, los game, los play, bueno, los juegos, es en inglés, los gamers, tienen en su capacidad en los primeros 7 años de vida algo que se llama poda sináptica. Tienen que investigar poda sináptica. Hay dos podas sinápticas que se dan. Poda sináptica es la reorganización neuronal que se da en el cerebro de los niños y de los jóvenes. De los 5, 7, 8, 9 años está la primera poda sináptica, que es donde el niño aprende la recompensa y el castigo. Escuchen esto. Recompensa y castigo es el primer proceso neurobiológico que ocurre como una interpretación o un estímulo exterior para que el niño entienda la recompensa y el castigo. Si se porta bien, hay una recompensa; si se porta mal, hay un castigo. Pero el niño está enfrentado hoy a estímulos que no estaba enfrentado hace 50 años, como nosotros. ¿Ya? ¿Como cuáles? Bueno, el niño hoy está en un juego y ese juego le dan estímulos a cada rato. Estímulos. Le dan una pistola, le dan una fruta en los juegos, entonces el niño se mantiene en un reforzamiento de estímulo. Esta estructura de personalidad genera dentro de la estructura de la interpretación del niño, ¿sí? Gratificación inmediata, ¿ya? Y se queda en su estructura de pensamiento como un niño que siempre está buscando la gratificación inmediata, porque la gratificación inmediata desde el punto de vista del juego en el cerebro genera dopamina. Y le voy a pasar por el chat el libro de dopamina. Es un libro que explica los procesos neurocognitivos que ocurren, ¿sí? Cuando estoy frente a una estimulación, frente a algo novedoso. Entonces, un niño está experimentando la novedad, pero si experimenta la novedad a corto plazo, su estructura de personalidad, su reorganización neuronal va a quedar así. Y hacer plasticidad neuronal va a ser difícil después, porque no se le colocaron límites. Entonces estamos hablando de los neurocognitivos para regenerar a un niño, por ejemplo, tiene que ver con límites, límites de tiempo en esto, límites de tiempo en otro, pero por supuesto un hábito de conducta mayor donde pueda recibir recompensas a más largo plazo. Eso se llama en las filosofías estoicas hedonismo a largo plazo, que es lo que no tenemos hoy en esta sociedad de todo rápido, comidas rápidas, ropa instantánea, comida instantánea, todo instantáneo. ¿Okay? Entonces, vamos cambiando con el tiempo. Y aquí
más o menos es lo que quiero mostrarles, de lo que son los grandes hallazgos de las neurociencias. No sé si ven aquí la atención, dónde, en qué parte está la atención. Vamos a ver si se puede subrayar. Sí, creo que sí. Aquí señalo, ¿no? Aquí, ven esta, la atención, ¿ok? La atención está en esta parte del cerebro, es lo que ha mostrado la neuroimágenes. Entonces, estamos seguros que está neurobioquímicamente o neurobiológicamente está afectado, pero también tiene que estar afectado en su atención a nivel de distracciones, ya exteriores, estímulos exteriores que no le permiten la concentración, como no tiene afecto en la casa, cómo se siente siempre regañado, o sea, todas estas cosas que hoy nosotros entendemos como psicólogos para una persona que estudia neurociencia. ¿Por qué? O que tiene aplicaciones en la parte de neurología. Porque si un niño recibe un golpe a ese nivel, pues entonces el nivel de atención va a ser muy grande. Y por supuesto la memoria, no sé si lo ven la memoria, la parte de la memoria cubre bastante cosas, ¿sí? La parte orientación y percepción, una persona que reciba un golpe o, sí, sobre todo golpe, podría decirse, va a sufrir en la percepción y en la orientación. Pero también, recuerde esto, los referentes del niño de la percepción y la orientación, ya, sobre todo también con la motricidad, que están muy juntos, ya, dependen muchísimo de los referentes masculinos y femeninos que tenga. Un niño, y esto pues es algo que usted tal vez no lo ha escuchado todavía, y en las neurociencias ya se están trabajando en esto. Por ejemplo, un niño que sufre de, siempre se me olvida cuando se le cruzan las letras, ¿cómo se llama? No, presbicia de los hombres. ¿Cómo se dice? Cuando las letras se le confunden al niño, se me va. ¿Alguien que me ayude? Que es una afección Dislexia, de los niños. profe. Dislexia, perdón, dislexia. Siempre se me va. A lo mejor tengo dislexia en mi cabeza. Bueno, la dislexia tiene que ver con la desorientación de las palabras. La persona confunde las palabras o se traga palabras. Ya, como diagnóstico, ¿no? La persona puede verse eso. Pero cuando se estudia el patrón de la dislexia a nivel de patrón de conducta, siempre vamos a ver faltantes en los referentes de papá o de mamá o confusión de papá y de mamá. Todos los problemas de lenguaje oral, de bradilalia, de mutismo selectivo, de niños que no hablan, sí se pueden ver en la fase de la zona del lenguaje oral o del lenguaje escrito también. Pero del lenguaje oral se puede ver que el patrón que hay detrás es un patrón interpretativo. Usted no habla, se calla, hay un grito. Entonces el niño no tiene la seguridad para expresarse. Yo he tenido casos, yo, Molina, Leighton, he tenido casos de niños donde nacieron con un mutismo selectivo. Por supuesto que también esto no solamente lo acompaña la parte del proyecto sentido que pueda tener en la casa. Por ejemplo, mamás que en el embarazo no podían hablar porque están en la casa de la suegra. El niño nace con mutismo selectivo. Entonces, hay muchísimas cosas y cuando vamos vemos que hay poca interacción en la parte de lo neurológico del lenguaje. ¿Ok? Bueno, así vamos entonces entendiendo cómo funciona la parte de lo neuropsicológico. Hay algunos avances e investigaciones. El último descubrimiento está, sobre todo lo que ya le dije, la neuroimagen es supremamente importante, la plasticidad neuronal y, por supuesto, la epigenética, que es cómo influye, ojo, cómo influye el ambiente exterior. Incluso influye el ambiente exterior en el niño, influye sin que haya nacido. En la percepción a nivel del feto, lo que viva la mamá influye neurológicamente sobre el niño. Otro dato que les doy allí, y es que un niño que esté, sobre todo, o sea, hay un gran, cuando nosotros hablamos a nivel de psicología, nosotros estamos hablando a nivel de, a nivel de ciencia estadística, recuerden, ¿ok?
que la ciencia tiene que ser específica, pero a nivel de esto, como hay tantos factores, hablamos de estadística. La estadística, pues no es una ciencia exacta, pero hay que estudiarla porque nos da más o menos patrones, ¿sí? O nos da referencia de dónde. Entonces, generalmente el autismo o todo lo que tiene que ver con el espectro autista tiene que ver en relación con la mamá, miedos de la mamá, y el cerebro se configura en modo de abstracción, de no percibir realidades o de tener estímulos muy... Por eso que un niño con autismo tiene, si un niño normal percibe en el espectro de colores lo normal, es el niño autista tiene una percepción sensible mayor, auditiva mayor. ¿Por qué? Porque se programó desde el vientre, se programó en los primeros días de vida, porque es el entorno epigenéticamente el que prepara el niño. Esto ya está en boga y en desarrollo en estos temas. O sea, lo que le estoy dando son abordajes de la importancia del estudio de la neurociencia y hacia dónde vamos. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar los procesos más importantes, porque como es neurocognitivamente, están estas cuatro bueno, factores claves acerca de lo cognitivo, que es la atención, la memoria, el razonamiento y el lenguaje. Todas ellas se cruzan entre sí. El lenguaje genera atención, el lenguaje genera razonamiento. Entonces, un lenguaje pobre es un razonamiento pobre. Un, una atención baja es una memoria baja. Cuando examinemos cada uno, particularmente, por lo menos la atención funciona con la parte emocional. A mayor nivel de emoción positiva o negativa, hay mayor nivel de memoria. Por ejemplo, no es lo mismo recordar un vaso de agua de ayer que recordar un vaso de agua que estuve en un desierto durante 3 días. Ese vaso de agua que me tomé en el desierto va a tener mayor fuerza para mi memoria, porque recuerde que el cerebro, como unidad biológica, busca la sobrevivencia del ser humano. Por lo tanto, hace de esa sobrevivencia las memorias mucho más importantes en la vida y selectivas que otras memorias que no tienen tanta importancia. Entonces, una persona más o menos inteligente no es una persona que tenga más capacidad cerebral ni mejor estímulo, sino que tenga una atención mayor, que el escenario donde está viviendo es tan influyente, tan importante, tan rico para su cerebro, para las dos áreas del cerebro en las que el ser humano está coordinado, que es la búsqueda de placer o la evitación del dolor. Si usted me pregunta a mí, toda la vida humana se puede desencadenar o explicar desde esos dos factores. Por un lado, buscamos placer, y en la búsqueda de placer también quedo atrapado, como que le decía al niño, quedo atrapado en estímulos rápidos, estímulos primarios inmediatos, placer, dopamina, y voy generando mentes adictivas o adictos con el tiempo. Pero están también los evitadores del dolor, que son las personas que tienen situaciones o le prestan más atención a todo lo que les cause miedo, y tenemos una estructura de personalidad fóbica, evitativa, con altos índices de ser depresiva, ansiolítica. ¿Por qué? O ansiosa. ¿Por qué? Bueno, porque en la forma en que esa persona está interpretando la vida, su interpretación repercute sobre lo biológico, sobre la programación interna de su cerebro, sobre sus redes neuronales. Entonces, nosotros explicamos aquí algo muy importante. Todo esto es importante. Para mí, para John Molina, que soy psicólogo, el razonamiento es clave. La capacidad de tener criterios importantes. Entonces, cuando uno hace una maestría, un doctorado, lo que recibe son criterios científicos, como se dice en italiano, verísimos, reales, de cómo aprender a transformarse internamente. Pero para eso se necesita el lenguaje. Y el lenguaje es el que describe las ideas principales. No sé si me siguen. Entonces, integrando los enfoques, lo psicológico, estudia la mente y el comportamiento, ¿sí? Y proporciona un marco para comprender mejor la vida. Y la neurociencia estudia el sistema nervioso y el cerebro y cómo este aporta sobre la base biológica al comportamiento. Pero ¿quién aporta a quién? Lo psicológico, la interpretación a lo biológico, o lo biológico a lo psicológico. No, lo psicológico es el que aporta la bioquímica y el cableado interno. ¿Okay?
Entonces, vamos a tener una comprensión del cerebro, desarrollo del individuo, innovador, ¿ok? Vamos a salir aquí porque quiero verles en estos 2 minutos para decirles algo. Bueno, saludos para todos, estoy por aquí Saludos, y doctor. bueno, saludos. Ya se nos va a acabar el tiempo y tenemos 1 minuto, pero es nuestra primera clase, está siendo grabada. Tenemos un chat institucional donde voy a estar enviando información acerca de cómo vamos a trabajar. No sé si les pareció interesante. Esto es solamente un preámbulo de todo el marco que hay a nivel de lo neurocognitivo, ¿sí? De las técnicas que hay para esto. No sé si alguien tiene una pregunta. Tenemos muy poco tiempo, Dios mío. Excelente, doctor. Me pareció buenísimo y sobre todo quedó que lo anoté por aquí. Somos un universo en constante aprendizaje, tanto por dentro como por fuera. Fue lo que me quedó, bueno, lo hice de esa manera, ¿no? Porque todo lo que explicó fue excelente. Ok, muy bien, Lisette. Mira esto. Es mi interpretación de la vida la que influye en el campo de lo biológico. Por lo tanto, si hay algo que debo cambiar, es mi razonamiento. Y el razonamiento se pone simplemente en lo neurológico como algo más. No, es el factor más importante. Alcanzar la autonomía intelectual, alcanzar la comprensión de una vida real. Entonces, de esto se trata este trabajo en las neurociencias. ¿Ok? Bueno, tenemos 1 minuto. Si alguien más tiene una pregunta, Excelente. usted está No, solita, todo. Francis. Saludos, profe. Saludos. No, todo interesante. Demasiado. A mí me causó mucha impresión. Es que obviamente el cerebro se puede hackear, ¿verdad? Con un estilo saludable. Este, te dice que, bueno, he leído que nada más reírse sin ganas, si sea sin ganas, eso programa el cerebro. Muy bien, muy bien. Sí, Excelente. Sí, ¿verdad? se llama hackear el cerebro desde la risa porque mueve los músculos del cerebro. Excelente. Mis estimados alumnos, se nos acabó el Ajá. tiempo. Nos vemos en la próxima clase. No sé cuándo está programada. Un abrazo para todos.